Miércoles Millennial. 16 minutos, 17 segundos. Miércoles Millennial, ya están mis chavos en la línea telefónica. Alejandra Farías de la UAM, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Yuri, un gusto saludarte. Dylan Pizaña de la UNAM, ¿cómo andas? Hola Yuri, muy buenas noches, todo súper bien, gracias a Dios. Gina Castillo del ITAM, ¿cómo estás? Hola Yuri, muy bien, un gusto saludarte de nuevo. A ver, van a platicar de la ley de amnistía que fue aprobada justamente a mitad de esta pandemia que estamos atravesando aquí en nuestro país. Sí, Yuri, yo creo que es un tema muy necesario y que hay que dejar claro varios temas, varios aspectos sobre esta ley que se acaba de aprobar después de leer el dictamen y por la confusión que todavía existe en torno a esta ley, pues sí quisiera retomar los aspectos más básicos que plantea. En primer lugar, que el gobierno no abrirá las puertas a las cárceles. Yo creo que ha habido mucha confusión por parte de la población de que las puertas de las cárceles se abrirán por completo y no es así, ¿no? Se aplicará para un número muy reducido de casos, como personas encarceladas por motivos políticos, mujeres sobrevivientes del aborto, médicos y parteros, indígenas que no tuvieran acceso a un traductor en su juicio, o un intérprete o defensor conocedor de su lengua, y que esta ley no va a aplicar para delitos como robo a casa habitación, asaltos, homicidios, trata de personas, secuestros, corrupción o algún delito previsto en el artículo 19 constitucional. Yo creo que eso sí hay que dejarlo muy claro, porque he leído en redes sociales, en pláticas que hemos tenido con compañeros que hay mucha confusión sobre este tema. La ley también garantiza a las víctimas y a los ofendidos pues las reparaciones a que tienen derecho. Yo leía hace poco un punto de vista que dio una columna que hizo el ministro de Retiro, José Ramón Cosío, que dice que lograr la liberación de personas con baja peligrosidad es una manera de salvar vidas, y si la máxima de estos meses que hemos visto por la pandemia del COVID es salvar la vida, la liberación de estas personas es un buen inicio y coincido con él. Yo creo que la ley ha tenido muchos claroscuros, quizás no era el momento de sesionar, pero sí creo que es una buena propuesta, a pesar de que todavía ahí tiene unos contrapesos. Sin embargo, a mí también lo que me preocupa un poco es el sistema de justicia y cómo lo tome, de qué manera lo va a tomar, porque muchas veces hay mucha impunidad, hay mucha corrupción en los sistemas que imparten la justicia. Entonces sí es como muy importante que se vea ese tema con las personas que imparten la justicia. Concuerdo con lo que dicen varios expertos en la materia, que les preocupa que las personas que estén liberadas no sean sujetas a programas de reinserción social y que estos vuelvan a delinquir. No son cosas importantes de la ley de amnistía que todavía dejan como muchos vacíos legales, y yo creo que es importante visualizar y poner nuestro foco de atención en estos puntos. Sí, bueno, yo también creo que tampoco hay que irnos a este populismo penal de querer pues darles una escuela a las personas que logren liberar o caer en estos supuestos de la ley de amnistía, porque precisamente es deber del Estado que si vuelven a delinquir, pues sean sancionados y vuelvan a tener su debido proceso. Sin embargo, regresando al verdadero objetivo de sesionar durante la pandemia y que salga esta ley de amnistía, me parece que no se logra el objetivo completo, porque si bien, digamos, vemos la luz en ver ciertos delitos, como mencionabas, de las mujeres que abortan o que es infanticidio o etcétera, los indígenas, la posesión pequeña de drogas, no se está cumpliendo porque todos estos delitos solo se manejan para el fuero federal y la mayoría de estos delitos son por fuero local. Entonces realmente no se cumple un objetivo de contrarrestar el hacinamiento de las cárceles, porque como tú bien mencionabas, van a salir muy pocas personas y entonces vamos a seguir teniendo los problemas de hacinamiento, de autogobierno, de pocos pues de impunidad dentro de los centros penitenciarios también, en contra de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Entonces me parece que si bien puede marcar un inicio y sobre todo ante la contingencia, ante la pandemia que estamos viviendo, también tendríamos que pues pedir a los estados, a los congresos locales, que pues se pongan en marcha a ver qué va a pasar con los delitos del fuero común y para también poder empezar a liberar el hacinamiento en los centros penitenciarios locales. Además, a mí me parece que respecto a este tema hay que analizar no solo la ley misma, sino el contexto en el que se está aprobando. A ver, el Senado de la República sesionó este lunes, después de casi un mes de no haber sesionado, y lamentablemente lo que todos los mexicanos esperamos, o por lo menos en mi caso lo que yo esperaba, era que los legisladores después de un mes sesionaran para crear un plan económico y de salud respecto a esta contingencia, que no es absolutamente nada sencilla y que millones de mexicanos la están viviendo muy difícil. Sin embargo, así como hace unas semanas esperábamos que el presidente de la República en su informe mencionara un plan estratégico, lo único que vimos fue un manifiesto político y en este caso en la sesión de lunes fuimos testigos de la poca autonomía que tiene el Poder Legislativo respecto al presidente, porque solo se reunieron para tratar el tema que López Obrador quería sacar, es decir, justo esta ley de amnistía. Otro punto a destacar es que el Senado de la República obedece las recomendaciones internacionales, como fue la justificación de la aprobación de esta ley, cuando le conviene. Les platico de dos ejemplos claros. Hace unos meses la ONU dijo que la prisión preventiva oficiosa violenta los derechos humanos. ¿Y saben qué hicieron? No les importó, ampliaron el catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa. La ONU también ha dicho que se elimina el arraigo y la iniciativa para eliminarla está congelada. Entonces, así que digamos que le hacen mucho caso a las recomendaciones internacionales, pues no, eso es falso. La aprobación de la ley de amnistía no va ni siquiera en función a la crisis del COVID-19. No hay ni un solo artículo en toda la ley ligado al coronavirus. Esta ley mal aplicada podría generar impunidad. Un mal sistema penitenciario, un mal sistema de reinserción social es una problemática que proviene desde tiempo atrás, hay que reconocerlo, pero eso no significa que el problema se solucione liberando reos. Evidentemente habrá personas que se podrán ver beneficiadas por esta ley, a las que se les siguió probablemente un proceso incorrecto, pero lamentablemente también habrá otras personas que saldrán de la cárcel y que sí son delincuentes y que sí tendrían que estar en la cárcel. Por ejemplo, esta ley contempla el robo. Pero si tú ibas en la calle, te asaltaron, pero como no te amarraron, no te mataron, no te amagaron, pues ahora ese delincuente tiene la posibilidad de salir nuevamente a las calles. La ley contempla que se va a crear una comisión para analizar cada caso. Escuchaba a la senadora Kenia López Rabadán preguntar con qué criterio se va a componer esta comisión. Solo por quienes dice el gobierno, propuso una modificación en donde se contempla a las víctimas y en donde en esta comisión debería haber al menos 4 personas de las asociaciones civiles que protegen a las víctimas. ¿Qué hay malo en eso? Pues yo creo que absolutamente nada, pero Morena y sus aliados, los partidos que se aliaron para aprobar esta ley, dijeron que no, porque lamentablemente rechazaron la propuesta por ser de otro partido. Me parece que el mensaje que se le está mandando a la ciudadanía es que se están liberando delincuentes en vez de no apoyar a los ciudadanos de bien, a quienes hoy el gobierno no apoya, y que le están dando la espalda, por ejemplo, a 54 millones de ciudadanos que son económicamente activos y que ellos no están recibiendo absolutamente ningún apoyo del gobierno. O sea, había en la sesión del lunes otros temas y solo se abocaron a hablar sobre la ley de amnistía. Me parece que sí va a beneficiar a quienes vivieron un indebido proceso, pero también podría liberar a quienes sí tendrían que estar en la cárcel. Y por supuesto que hay otros temas que el legislativo tiene que tratar. También debe pensar en los ciudadanos bien, en que se esfuerzan todos los días en adelante y ojalá en los próximos días legislen sobre eso. Sí, bueno, yo aquí difiero un poquito de ustedes porque precisamente están mencionando la impunidad que vive en nuestro estado, la violación al debido proceso y también yo creo que los centros penitenciarios reflejan mucho de lo que una sociedad es y no se nos tiene que olvidar que las personas que están recluidas por los delitos que hayan cometido también son humanos. Entonces, hay que ponernos en ese lugar y también se pueden contagiar de COVID y además viven situaciones deplorables de hacinamiento, de autogobierno, de violación a derechos humanos constantes donde no son atendidos por personal de salud y obviamente no están teniendo toda esta campaña de sana distancia dentro de los centros penitenciarios.
Entonces, en ese sentido, también hay que recordar que hay muchas personas que están dentro de los centros penitenciarios sin una sentencia definitiva, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar el panorama de los centros penitenciarios y que sí, efectivamente, también necesitamos tomar en cuenta a estas personas porque no dejan de ser mexicanos por haber delinquido y se me hace que, como dices, pues no logra el objetivo y se contradice mucho el gobierno. Es su primer paso que efectivamente es político, pero pues ojalá sí lo hagan por combatir esta cuestión de hacinamiento en los centros penitenciarios. Concuerdo con lo que menciona Gina. Yo creo que es un buen momento, es un gran paso para comenzar a reconocer sobre todo los derechos de las personas privadas de su libertad y por las condiciones de desigualdad en la que viven. El nivel de impunidad es de 98.86% y existe una tasa de delitos que no se denuncian ni se investigan. Yo creo que podría ser también un acto de justicia, independientemente a lo que comenta Dylan, que sí concuerdo en muchos puntos con él, pero también habría que ver que la impunidad es muy alta, tiene tasas muy altas en México y la finalidad es disminuir las desventajas que sufren los grupos vulnerables en nuestro país. Pues ahí está, ya tenemos que irnos. Millennials, nos escuchamos aquí el próximo miércoles. Les mando un beso y un abrazo con sana distancia. Cuídense mucho. Igualmente, gracias, Yuri, quédense en casa. un abrazo virtual. Quédense en casa, quédense en casa, quédense en casa.